Buenas noches, Madrid. Bienvenidos y bienvenidas al mayor espectáculo del mundo. 5 artistas, 6 disciplinas distintas. Van a hacerles vivir emociones increíbles. Prepárense para disfrutar, para soñar, para dejarse llevar. De la selva, déjate escuchar, que no te silencie el ruido de la libertad. Niña de la selva, déjate escuchar. El circo es único. Está envuelto en una aura inigualable que se sitúa a medio camino entre la danza, el teatro, la música y la acrobacia. Al ver un espectáculo de circo nos asombramos, nos dejamos deslumbrar. Pero esta no es la historia del circo. Esta es la historia de la gente que lo hace posible. Mi nombre es Dulce Duca, tengo 36 años, soy de origen portuguesa y mi especialidad son los equilibrios de mazas. Yo era una hippie viajando, escuché que había una convención de circo en Asturias. No tenía ni idea de lo que sería una convención de malabares, pero yo he decidido ir igualmente sin saber lo que me iba a encontrar. Yo estaba terminando una carrera de ingeniería electrónica. Conocí el circo por un amigo. Me llevó a una presentación de circo contemporáneo. Cada vez que yo hablaba con mi amigo, él me hablaba con mucha pasión. Y yo justo pues sentía que no tenía pasión por mi carrera y yo no me visualizaba ahí. Cuando empecé a entrar al mundo del circo, como que se me abrieron como otra perspectiva de la vida, ¿no? Mi nombre es Andrea Ríos, soy colombiana, soy artista de circo, soy aerialista y bueno, ahora también estoy haciendo suspensión capilar. Mi nombre es Jaime Morales. Nací en Mérida, Venezuela, y soy artista de circo. Mi especialización es la rueda CIR y el clown. Trabajando aquí en Europa me di cuenta de que los trabajos convencionales no son mi fuerte, ¿no? El hecho de estar ahí 8 horas metidos en un sitio no es lo mío.
Vale, gira por la derecha. Por aquí tienes espacio de sobra. Por aquí hay espacio. Por ahí va bien, ¿no? Sí, sí, ahí está. Perfecto. Vale, pues a la primera. Cada cual tiene una manera diferente de llegar hasta aquí. No se sabe cuándo se va a escuchar la llamada del circo. Lo que es incontestable es que cuando se escucha, tu vida cambia para siempre. Somos la compañía de circo Trocos Lucos, afincada en Madrid, y somos Juan, Tira y yo, Ismael. La compañía nació hace como un año y pico, ¿no? Eso fue porque yo en la escuela donde estaba me construí una báscula con unos compañeros de clase, y de ahí a poco pues fui conociendo a Juan, y luego conocí a Tira, y así se fue formando la compañía. Para nosotros, que además los tres somos gente joven, que llevamos bastante poco en las artes escénicas y en el circo, ha sido muy complicado conseguir el espacio y hacer la inversión de dinero y de energía que supone crear un espectáculo con cero ayuda, básicamente. Y eso ha requerido mucho sacrificio. Ha sido un año de pelea y de mucho trabajo. Hacía gimnasia artística y dejé de entrenar y de competir y quería seguir haciendo algo de acrobacia y ejercicio y eso que me gustaba. Hice alguna actuación de los primeros UCIMAS que se hicieron. La báscula está hecha de una madera que es fresno americano, es un elemento vivo, y encima nosotros estamos ejerciendo muchísima fuerza. La báscula flexa muchísimo, cada vez que estamos saltando pues hace una flexión que propulsa al compañero. Me llamo Marco Mota, soy originario de Brasil, llevo 10 años en España y mi especialidad son las cintas y el contorsionismo. No tuve una educación como en una escuela o en un sitio de entrenamiento y tal, pero sí tuve compañeros que me ayudó a lograr ciertos elementos en las cintas. Y de ahí me puse el objetivo de que tenía que ir al Festival Mundial de Cirque de Mar. Me parece muy importante esta idea de círculo. Para mí es algo muy de raíz, ¿no? Por ejemplo, la capoeira normalmente se hace en círculo. No se separa el espectador del artista, ¿no? Eres partícipe de esto. La samba también es otra cosa que surgió y todavía de un modo tradicional se sigue haciendo en círculo. El breakdance. Y normalmente cuando uno entrena o compite del modo más tradicional es en círculo. Y efectivamente el circo, ¿no? Que el nombre ya lo dice, también se practica en círculo. Hay algo en mis raíces ahí que naturalmente me hace sentirme cómodo en una carpa de circo o en un escenario circular.
Lleva miles de años con nosotros. Tiene raíces en los 5 continentes. Pero, ¿qué es el circo realmente? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Y si pudiéramos hacerlo, merecería la pena? El circo no deja de ser un ritual, ¿no? No deja de ser una conexión entre las personas. Es una reunión en círculo, hay música, hay danza, hay sensaciones diferentes a las normales, ¿no? Puede ser que hoy día sea ocio, pero las primeras veces que la humanidad se disfrazaron para representar cosas de la naturaleza, ¿sabes? Esos rituales han ido evolucionando y todo lo que hacemos hoy con respecto a las artes escénicas viene de ahí. Puede que sí. Puede que sea verdad que al final merezca la pena dedicar la vida a esto. Por supuesto, no hay nada mejor que emplear cada minuto a hacer lo que a uno le apasiona. Lo acabas dando por sentado después de practicarlo varios años, pero de repente vas un día a entrenar y dices como, joder, como mola. Los malabares son tantas cosas para mí. Yo hago malabares porque me hace sonreír, me hace feliz. Se respira un aire de libertad, ¿no? Soy adicto a estar en la escena. El circo me da libertad porque lo he elegido yo. ¿Y qué es la libertad sino la capacidad de elección, ¿no? A mí nadie me dijo, sé artista de circo. A mí nadie me dijo, haz esto, haz aquello. Y cuando me lo dijeron nunca lo hice, ¿no? El circo ha sido una representación de mi rebeldía hacia el hecho de pasar por un aro, ¿sabes? Yo paso por el aro que yo elijo, no por el que alguien me dijo que hiciera. Fue algo que me fue natural conseguir mantener los objetos en equilibrio y me fascinaba. Hasta yo me quedaba con un objeto de equilibrio ahí y me quedaba ahí. Y me decía a mis maestros, pero sal, haz otra cosa, no pierdas el ritmo, porque yo me quedaba fascinada mirando un equilibrio y decía, hola, hola, y todos estos movimentitos pequeños que puedes hacer con una cosa, porque el equilibrio acaba siempre un constante movimiento, ¿no? Y he decidido ir más allá. Yo estaba cansada de coger los objetos, se me caía un montón. Así que fui con la boca. Y ha sido de la rabia, cojo la basa con la boca y se me queda ahí. Y me quedo pensando y de repente miro al lado, tengo toda la clase mirándome y ¿ahora qué hago? De ahí empezó a surgir toda la investigación. He decidido ir a Francia a hacer selecciones para escuelas allá. He entrado en una escuela donde me quedé 3 años de formación y después haciendo proyectos allá. Esta es una historia curiosa porque no era una escuela oficial y yo no lo sabía. Entonces yo acepté, pero no sabía que estaba aceptando una formación completamente alternativa en el medio del nada. Hola, 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 ¿qué he hecho de mi vida? Acabo de decir no a Lyon y a otras escuelas para estar aquí. Pero fue la mejor cosa que he hecho.
Me acuerdo que en inicio pues la gente se iba cuando hacía la masa en la boca. Eso me dolía bastante. Y a la vez yo entendía porque decía, pero es que sienten, no consiguen estar viendo lo que están viendo. Las cosas que hay de circo aquí es porque la gente de aquí nos las curramos, porque no las regala nadie. Es muy complicado. Practicar, crear, trabajar sobre todo. Si la persona que más nos importa del mundo nos dijera que quiere dedicar su vida a luchar, a sacrificarse por conseguir un triunfo incierto, ¿qué le diríamos? ¿Que lo intentara? ¿Que siguiera adelante si eso le hace feliz? ¿O tal vez trataríamos de disuadirlo? Mi familia, en concreto a mi madre, no le ha hecho mucha gracia. Ella lo primero que me dijo es, te traje a Europa para que estudiaras. ¿Y qué estás haciendo? O sea, esto de gira de cabeza todo el día y ahora te quieres colgar, es como... no le moló. Al comienzo para ellos fue muy duro porque yo estaba recién graduada, tenía todo un futuro garantizado, ¿no? Mi padre me ha dicho que iba a ser prostituta, así que imagínate el panorama. Mi hermano me apoyó bastante, eso sí. Mi hermano fue de las cosas que más me apoyó y hasta hoy. Sí. Seguí mi camino y ella ya me conocía y ya sabía que no podía luchar tampoco. Hoy en día lo vive muy bien porque sabe que me dediqué 100% de mi tiempo a ser el mejor posible. Mi mamá le da mucha impresión verme, como creo que sufre y todo. Ya ellos lo aceptan y están contentos también como de mi vida. Mi familia está contentísima, puede ir a ver espectáculos gratis. Y la verdad es un poco triste, ¿no? Porque solo empiezan a valorarte cuando te ven actuando en el Price o que te ven actuando en Francia y es en Portugal, pues es muy... respetan más cuando vas a Francia y tal que realmente cuando quieres hacer cosas hasta a nivel nacional o algo así. A pesar de la pasión, a pesar de las emociones que se despiertan, a pesar de la sensación de libertad, siempre acecha una duda. ¿Debería dejar de hacer esto? ¿Debería dejar el circo? Y yo también creo que está bien hablar de este tipo de cosas en el circo y en general en las artes físicas y tal, como que hay muchos problemas y que hay muchas lesiones y de todo tipo y que todo el mundo está lesionado. Tú como artista tienes un tiempo límite y también depende de la técnica que hagas. Si eres malabarista, pues duran muchos años, pero digamos que en los aéreos, aunque los hay, también el cuerpo pues tiene un límite, ¿no? Yo creo que la salud en el circo es saber hasta dónde llega tu límite y respeta este límite. Aunque quieras ser el trucazo de tu vida y tal, pero saber cuándo parar también, ¿no?
Las lesiones son una realidad en el día a día de los artistas. Son uno de los problemas más graves que obligan, muchas veces, a pensar en retirarse. Todos los artistas de circo pasan lesiones más o menos graves. Yo en vez de una lesión tengo un síndrome autoinmune y bueno, he estado con brotes de artritis reumatoide durante los últimos 3 años. Más las tardes que nos hemos quedado aquí. Alrededor de 5.000. Te inflaman las articulaciones y eso es un dolor enorme, claro. Pues a veces no puedes ni caminar bien. Bueno, creo que también es muy importante eso en el circo, saber que hay procesos muy duros en los que te planteas si puedes seguir la práctica activa o no. Me ha pasado muchas veces por la cabeza dejarlo. Yo creo que ha pasado a todos los artistas de mayor o menor medida de plantearse cuál es mi utilidad en esta estructura social que vivimos. Y bueno, lo que me pasó por la cabeza fue eso, ¿de qué vale hacer lo que hago yo? Porque el circo al final es ilusionar a la gente, ¿no? Aparte de ver algo bonito, también se llevan un mensaje a casa, ¿no? A menos el tipo de circo que hago yo. ¿Y qué le aporta el circo a la sociedad? ¿Lo sabemos de verdad? ¿Es el circo un espectáculo que sirve únicamente para entretener? ¿O hay algo más allá? Puede que cada uno tenga una visión particular al respecto. Tú, cuando haces arte, tú puedes expresar lo que quieras porque es arte, ¿no? Es una herramienta de transformación muy importante. Es el único medio que yo tengo para sacar la voz. Sacar la voz en escena fue algo muy simbólico para mí, porque yo siento que yo al sacarlas también puedo motivar a otras mujeres, a otras personas a ser más honestos y a sacar su voz. En 2009, en Polonia, han participado 70 artistas de 20 nacionalidades distintas, ocupando una área de 7 aldeas que hacían 40 kilómetros de diámetro, ¿no? Que no nos aceptaban al inicio, y hemos hecho algo tan transformador y los hemos conquistado a todos, y hoy se ha transformado allá y todavía existe una iglesia que es una escuela de circo, en Srebnagora, donde no habían visto un artista de circo, una persona negra, donde nos rechazaban, al final lloraban para que no nos vayamos. Por ahora, a la violencia estoy respondiendo con arte, porque es mi arma, o sea, no tengo otra arma. Entonces la que estoy utilizando ahora mismo es el arte, que para mí es un medio muy importante a la hora de hacer con que la gente empatice. Porque el único problema que hay ahora mismo en la Europa del siglo XXI es la falta de empatía. Se genera tanta violencia hacia los cuerpos racializados, hacia las personas trans o hacia las personas del colectivo LGBTQI+. Pero por eso, porque no nos ven como personas. Y yo creo que ahí está el trabajo. Primero hacerles ver que somos personas y de ahí empezar un trabajo de cambio de sistema.
Por ejemplo, cuando estás a 10 metros de altura, la gente está expectante porque tiene miedo de que te caigas, pero porque se ponen en tu lugar, se imaginan a 10 metros de altura. O cuando hago una contorsión de hombro, donde la gente sufre más de ellos que yo. Y ahí es donde entra mi trabajo de hacer que la gente empatice con mi cuerpo. Para mí el circo es crear una conexión con las personas y de alguna forma mostrar algo muy íntimo de mí sin conocer a nadie que está ahí, ¿no? Una vez en concreto, en el Cirque du Demain, me vino una mujer norteamericana y que me dijo que le había tocado mucho y que realmente había sentido lo que yo quería transmitir. Y yo creo que ahí es cuando un artista tiene la satisfacción de ser artista, ¿no? Como decir, wow, he logrado mi trabajo, he logrado hacer que la gente realmente entienda de qué estoy hablando, ¿no? Y con qué intensidad quiero que llegue a la gente. Ese día fue importante por eso, porque llegué al menos a una persona. Para mí el circo siempre ha sido eso, como un momento en donde yo puedo jugar, como me recuerda mucho a la infancia, ¿no? Como esa libertad de juego conmigo misma. O sea, que ya estoy bastante grande y que tengo la sensación cuando voy a entrenar, me subo a los aparatos o me cuelgo el cabello, siento felicidad, siento alegría, sí, como si estuviera jugando. El primer momento que yo descubrí que existía una técnica de suspensión capilar fue cuando estaba en la escuela, en Cali. Tenía un profesor que es de circo tradicional y recuerdo tanto que yo le dije, a mí me encantaría hacer esta técnica. Y él llegó, me cogió el cabello así y me dijo, no, tú no sirves para suspensión capilar. Pasaron los años, yo justo estuve en Barcelona en una época entrenando y había una chica ya que hace suspensión capilar y me encantaba su trabajo, me encanta, me encanta. Tomé un taller con ella y pues desde ahí. La gente me ven, no sé, haciendo, no sé, en el aire y me dicen, pues no sé, tú eres muy valiente. Y no, yo siento que yo soy una persona como miedosa, pero cuando tengo miedo, es ahí donde yo me lleno de valor para decir, no, tengo que superar este miedo. Horas de entrenamiento y sacrificio solo para unos minutos de conexión con el público. Y luego, de vuelta a casa. Pero para seguir pensando en nuevos trucos, en nuevas historias, en formas distintas de emocionar a la gente, de crear magia otra vez. Me despertaba a las 5:30 de la mañana, con lluvia, viento, nieve, lo que sea, iba a correr 45 minutos, volvía a casa, hacía prácticas respiratorias, alargamientos. A las 10:30 estaba entrenando en la sala hasta las 6 de la tarde. Y esto todos los días. La sensación cuando estás saldando bien con alguien es increíble siempre. Empecé ya un poco tarde
como más tarde de lo normal, como con 13, 14, que normalmente empiezan las niñas con 10 años, mucho más machaca. Entonces yo ahí ya tenía un poco cabeza, como que antes lo había hecho como hobby, entonces me encantaba y entonces ya yo creo que en ese momento estaba un poco más como preparada o sabía conscientemente como lo que tenía que exigirme y eso. Vamos, mucho aprendizaje personal de eso, de momentos de no poder más con la vida, pero luego cosas también súper bonitas, sobre todo con la entrenadora y con mis compis. Aprendes mucho al final. Sí que les tengo mucho cariño porque son de eso, la última vez que competí que sabía que iba a dejarlo ya el año siguiente y estaba súper nerviosa. Eso es en las paralelas, que era de lo que más me costaba, pero lo que más me gustaba siempre. Tenía una lucha ahí. Y el momento de dejarlo suele ser súper duro. Entonces yo creo, por ejemplo, el circo es una forma de canalizar ahí todo ese entrenamiento y encima darlo como para la gente, disfrutarlo de otra forma, como con más futuro. Una dificultad muy grande es trabajar en grupo. Las relaciones en circo son muy íntimas en muchos niveles, que abarcan muchas esferas de lo que es una persona. Desde el componente físico, de poner tu vida y tu cuerpo en manos de otra persona, a totalmente tu emoción o tus ambiciones personales, tus aspiraciones. Entonces, como está todo muy entremezclado, pues que las dinámicas en los grupos son muy complejas y, vamos, yo creo que merecen mucha atención. El componente acrobático y el componente de disciplina, lo que es la adrenalina y más que nada yo creo que lo que es la atención. Cuando una persona va a hacer un truco, siempre canta next en el punto más alto, cuando está subiendo antes de volver a caer, para hacer un truco. Y si el compañero va mal, que sabe que no te va a poder pisar bien, te dice no. ¿Qué siente un artista un segundo antes de entrar a escena? Yo cuando actúo, ahora lo disfruto. Antes no. Yo tenía pánico de entrar en escena. Era horrible. Siempre está bien ponerte un poquito nervioso. Eso es que te importa lo que estás haciendo para los demás y que te importa hacerlo bien. Fallos hay continuamente, solo que lo importante es que el público no se entere y que no haya un peligro. Antiguamente, cuando he empezado, sufría mucho con los fallos y sufría porque es una frustración. Estás ensayando horas y horas y horas y quieres que te salga bien. Y es frustrante cuando finalmente tienes un momento en que enseñas a la gente y pues se te cae. El malabar es algo que no lo puedes esconder bailando y que nadie lo nota. Lo notas, está en el suelo. El fallo es un maestro, el fallo te enseña, no lo entrenas. El fallo es de donde aprendes a hacer lo que tienes que hacer. Es un estado de meditación, porque estás como en ese momento. Y no existe otra cosa, estás ahí con el compañero. Yo aprendí a hacer el peinado con los ojos cerrados, porque así creo que es más de sensaciones, de sentir. El hecho de que lo haga con los ojos cerrados aún me lleva como
Sí, a un estado ahí de concentración más profundo. Cuando salgo a la pista es más como el disfrute de esa posibilidad que te da la suspensión capilar, ¿no? Entonces la sensación de libertad es increíble. Estoy totalmente como levitando, ¿no? Para mí es como místico. Yo entro en un trance, tengo una meditación profunda, conectada con mi cuerpo, la sensación es única, ¿no? Es importante que esta técnica guarde ese misticismo, es la esencia, ¿no? En algún momento de mi vida voy a ser un personaje blanco. Es algo que viene creciendo en mi mente desde hace un montón de tiempo. Yo agarré los patrones comunes de la rueda así y hice lo contrario. Qué mejor que ser original que no hacer lo que hacen los demás, ¿no? La rueda así estaba como envuelta dentro de una energía muy perfeccionista, ¿no? Me parecían importantes otras cosas, veía gente, otras disciplinas que se podían desarrollar de otra manera, más teatral, con otro tipo de contenido. Aparte de calentarme físicamente para poder hacer rueda así, caliento mi personaje. Lo que hago es maquillarme en mi personaje. Y de ahí ya me voy por todo el teatro en personaje, jugando con quien sea, con la gente de los camerinos. Cuando estoy dentro en escena ya llevo 30 minutos de espectáculo para mí. Yo necesito hacerlo, ¿sabes? Si tengo tiempo de hacerlo, sale muchísimo mejor. El clown es la conexión con la gente. El clown para mí es lo más parecido a la magia, ¿no? Es la proyección de tu estado anímico, ¿no? Y no solo es la proyección, sino te proyectas y te conectas. La vida en el circo es un continuo. En muchos casos no hay fronteras entre la persona y el artista. El circo es de las artes en que la competición es una buena competición. Es una envidia saludable que hace con que este arte vaya para adelante tan rápido como está yendo en estos años. Hay un ambiente en el circo que es de familia y en que estamos todos por un bien común, que es el de hacer circo. El circo no está igual de desarrollado en todo el mundo. Cada país tiene su propia manera de entenderlo, su propia forma de vivirlo. Respecto al circo en Sudamérica o Centroamérica, es que yo siento que cada lugar ha adoptado el circo de maneras diferentes. Argentina es de los países donde hay movimiento de circo importante. En Colombia eso no hay y tú vas a Ecuador tampoco. Brasil tiene también más como referencia de circo tradicional. Hay un boom de artistas sudamericanos en las escuelas. En Europa el arte es valorado
y pues ven una posibilidad de desarrollarse. A mí me encantó viajar en Sudamérica y América Central. Estuve en Brasil y en México. Hay mucha gente haciendo circo, el circo está mucho más abierto, lo ves más fácil, hay muchas asociaciones que dan circo, en las escuelas se dan circo. Estoy creando una compañía, hemos decidido formar una carpa de circo. Es un sueño, ¿no? Una nueva aventura, un comenzar de cero, por decirlo así. Tengo planes de hacer un show donde sí que pueda mezclar la música, el teatro, reunir todas las artes de la diáspora africana en un solo show. Es un sueño que quiero cumplir, ¿no? Y nosotros creo que el espectáculo que hacemos es un formato que creemos que va a funcionar muy bien. Y que es muy humano, que nosotros estamos al mismo nivel que el público físicamente, no estamos encima de un escenario. Para mí el circo es como esa herramienta, yo soy artista, necesito como crear algo propio, ¿no? El personaje es una mujer pájaro que al final vuela, ¿no? Hay como una conexión muy fuerte a la naturaleza, es un baile a la vida también, ¿no? Como soy una apasionada del skateboard, he decidido, pues, voy a hacer un espectáculo con skaters. Y la verdad es que he tenido una respuesta bastante buena. Estos tiempos que son tan complejos en los que vivimos, me hace a mí de reflexionar que el arte es lo único que en estos momentos nos nutre el alma, ¿no? El circo no es la primera pandemia que pasa, ¿sabes? Siempre nos hemos tenido que renovar. El circo sobrevivió al boom cinematográfico, el circo sobrevivió a la gripe española, ¿sabes? El circo sobrevivió a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial. Mientras esa energía que da el circo toque al humano, no me preocupa el futuro, ¿no? ¿Será que un grupo de artistas realmente puede cambiar la mentalidad de la población? ¿Será que esto no es una utopía que leemos en los libros artísticos y tal? ¿Será que es posible? ¿Podemos probarlo? Y lo hemos probado. Sí que el arte puede transformar mentalidades. Está probado. Cerca y tan lejos, la de la piel intocable, es la mujer responsable de mis noches de festejo, empapado en vino añejo, la casa por la ventana y el repicar de campana que anuncia la despedida, y al corazón se le olvida quererme por la mañana. Que no sirva de reproche a las mujeres casadas, princesas despreocupadas que bailan toda la noche. No voy a ser el fantoche que va detrás de la luna, ni pienso buscar fortuna con la que pueda olvidarte, aunque no quiera mirarte, tus ojos verde aceituna. Soy un saco de huesos, un cuerpo complejo, el Aladín del oro viejo, y entre tanta despedida a mí casi se me olvida que no te he dado ni un beso. Soy un saco de huesos, un cuerpo complejo, el Aladín del oro viejo, y entre tanta despedida a mí casi se me olvida que no te he
he dado ni un beso. Cuando termina el verano y va cambiando el paisaje, te rinden 1000 homenajes, los que te nombran en vano. Yo que no fui buen cristiano, que siempre fui un pecador, me convertí en el cantor de los versos más tiranos, y cada vez más lejano ahora queda nuestro amor.